En esta noche una vez más, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Padre. Gracias porque nos permite, Señor, venir y deleitarnos en ti, en este lugar, Señor. Damos gracias, Padre, y te pido, Señor, que en esta noche seas tú hablando, Padre. En esta noche, Padre, que tú seas glorificado en todo, Señor, en este lugar, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Póngase, tome su asiento, hermano. Le voy a decir, póngase de pie, pero ya estaba de pie, ¿verdad? Gloria a Dios. Sabe que hemos venido siguiendo más bien estudiando estos estudios de Hechos. Y los primeros cristianos, hermano, ¿cuántos son cristianos aquí? Aleluya, amén. Entonces los primeros cristianos no estaban dispuestos muy fácil a dejar el lugar de Jerusalén, ¿verdad? ¿Cuántos de los que estamos aquí, hermanos, batallamos un poquito para venir de México, de Guatemala? Tal vez no queríamos venir, ¿verdad? Algunos nos trajeron, pues ya no nos quedaba de otra. Pero estos hombres, hermanos, el Señor les había dicho que fueran ¿a dónde? Primero en Jerusalén, después todo el condado de Judea y después a todo Samaria. Ahora, eso fue lo que el Señor les dijo en el capítulo 1, versículo 8, hermanos. Ahora, el Pentecostés llegó, ¿sí? Pero también había pasado y de cierta forma los hermanos de aquel tiempo se sintieron un poquito como cómodos, pero surge que viene la muerte de Esteban y eso causa, hermano, que hay una gran persecución en ese lugar. Y de cierta forma, hermano, vamos a ver que Dios levantó a dos hombres judíos helenistas o judíos que hablaban griego, ¿sí? Para iniciar esta salida. Uno de ellos ya lo estuvimos viendo. ¿Quién era? Esteban. El otro de ellos lo vamos a ver en esta noche. Vamos a tocar un poquito ahí a este nuevo personaje, o a este personaje más bien que ya estaba ahí, del cual Lucas, hermanos, ya había hablado. Entonces los judíos se enojan y pensaban que ya con matar a Esteban ya estaba todo arreglado, ¿verdad? Pero se dan cuenta que no, se dan cuenta que salen los hermanos de ahí de Jerusalén y empiezan a predicar fuera de Jerusalén, ¿sí? Y empieza esta persecución, ¿verdad? La semana pasada vimos, hermano, lo que causó la respuesta de Esteban, esta gran persecución orquestada ¿por quién? Por Saulo de Tarso, ¿recuerdan? Que da su consentimiento, hermanos, para que sea la muerte de Esteban. Y no solamente eso, sino también le ponen los testigos delante de él, delante de sus pies, las ropas mientras están apedreando a Esteban. Después todos son esparcidos por todo el condado de Judea y de Samaria. Y vimos también que unos hombres piadosos, hermanos, van y entierran ¿a quién? A Esteban, ¿verdad? A veces se me pregunta, mi hermano, ¿el cristiano debe sepultar a los muertos? Sí, bíblicamente sí, hermanos. ¿Okay? Bíblicamente, si me pregunta qué dice la Biblia dice que hay que sepultarlos. Entonces, en esta noche veremos lo que realmente causó esta persecución, ¿verdad? El enemigo a veces piensa que ya ganó, hermanos. El diablo piensa que ya la hizo, pero ¿sabe una cosa? El diablo no es Dios. Él no es omnisciente, no es omnipresente. Amén. Entonces, cuando él piensa que ya ganó, ¿sabe qué? Dios ya lo venció. Lo mismo pasó con Jesucristo cuando va y muere en la cruz por cada uno de nosotros, da su vida en la cruz por cada uno de nosotros, y el diablo dice, no, pues ya se murió Jesús. Pero el diablo no sabía que al tercer día, hermanos, él iba a resucitar. ¿Sabe que esto es tremendo? Porque cuando pasa esta cosa de la persecución, pareciera como que ya se van de ahí, como que se acabaron ahora sí los cristianos en Jerusalén. Pero vamos a ver en este capítulo 8, hermano, algo tremendamente interesante, que es una clave este capítulo, porque se está notando la transición que se está llevando a cabo aquí en cuanto al mensaje que va saliendo de Jerusalén, pasa por el condado de Judea, ¿sí? Y en este capítulo, producto de esa persecución, hermanos, muchos hermanos salen de ahí y se dirigen hacia Samaria, ¿verdad? En este capítulo, ya hemos visto también quién era el que perseguía a la iglesia, lo vimos la semana pasada. Ahora vamos a poner atención, hermanos, a un hombre
que no era un perseguidor, un hombre que era un predicador del Evangelio de Jesús, un hombre que predicaba a Cristo, lo dice la palabra. Entonces vamos a ver el resultado, hermanos, de esta persecución que se lleva a cabo. Vaya conmigo al versículo 5. De Hechos, capítulo 8. Dice, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de ¿dónde? De Samaria, les predicaba ¿a quién? A Cristo. ¿A quién debemos predicar? Dígalo fuerte, a Cristo. Amén. Felipe no predicaba quién era él. Felipe no predicaba que él era un gran siervo de Dios. Felipe no predicaba que él lo podía todo. Él predicaba ¿a quién? A Cristo. Entonces Felipe, dice aquí, descendiendo a Samaria, les predicaba a Cristo. Pero ¿cuál Felipe? ¿De cuál Felipe estamos hablando aquí, hermanos? Amén. Porque había un Felipe también que era apóstol. Este Felipe que se menciona aquí, hermanos, no es el apóstol que se menciona en Lucas 6 y en otras partes de los de diferentes evangelios. No es ese Felipe, hermanos, que se menciona ahí. Porque anteriormente leímos que los apóstoles, ¿dónde se quedaron? Se quedaron en Jerusalén, ¿verdad? Salieron todos, dice, salvo, el versículo dice, salvo los apóstoles, ellos se quedaron en Jerusalén. Entonces, Dios llama, hermanos, y ahorita vamos a ver una cita bíblica relacionada con eso. Dios llama a otro de los 7 elegidos, ¿recuerdan? Para servir las mesas, para que vaya a Samaria, hermanos, un lugar despreciado, ¿sabe por quién? Por los hebreos, por los judíos de aquel tiempo. A ese lugar los mandó el Señor. Un predicador judío, hermano, helenista, un predicador judío que hablaba griego sin prejuicios, hermano, sería este hombre quien fuese a Samaria, y no solamente eso, sino que fue bien recibido en ese lugar. Dice Hechos 6:3, perdón, dice, por tanto, hermanos, viendo una referencia en cuanto a lo cómo es que se escoge Felipe y todo esto, dice, por tanto, hermanos, escoged entre vosotros 7 hombres de buena ¿qué? Reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. ¿Okay? Versículo 5 dice, lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación, y escogieron ¿a quién? A Esteban, ¿verdad? Un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, ya Felipe. Entonces vemos que Esteban ya no está. ¿Por qué? Porque lo apedrean y lo matan, ¿verdad? Sin embargo, aquí está Felipe, hermanos, un hombre que dice la palabra de buena reputación, un hombre también que era lleno del Espíritu Santo. Y no solamente eso, sino que tenía la sabiduría, hermanos, que se requería para poder servir a Dios. Tenía la sabiduría del Señor. Entonces, de los 7 varones nombrados, hermanos, por los apóstoles para ministrar la vida o para alimentar a las viudas en ese lugar, ahí en Jerusalén, Esteban y Felipe son los únicos cuyas actividades son relatadas, hermanos, por Lucas aquí en Hechos. Amén. Entonces, los dos, tanto Esteban como Felipe, eran judíos helenistas, eran judíos griegos. Sin embargo, que Esteban fue ¿a quién? A los helenistas, a los judíos de ahí de Jerusalén, y Felipe sale ¿a dónde? A Samaria. Tremendo. Pero recordemos un poquito quién era Felipe, hermanos. Este nombre Felipe viene del griego Filipos, que significa amador de caballos o que le gustan mucho los caballos, ¿verdad? ¿Cuántos Felipes hay aquí en el aspecto de que le gustan los caballos? Hay algunos aquí que se les gustan los caballos. Yo el último caballo que monté, hermanos, me caí y me pegué aquí en la frente. Y aquí todavía traigo la marca de aquel caballo cuando me caí. Pero Felipe, eso es lo que significa su nombre, pero él también, él no es solamente significa esto, sino que este hombre, ya hablando de Felipe, del cual estamos hablando en esta noche, este hombre siempre daba, hermanos, buen testimonio delante del Señor. Por eso él tenía buena reputación, porque daba buen testimonio. Felipe ministró en Samaria, en donde realizó milagros, y ahorita vamos a ver un poquito de esto, que disminuyeron. Había un hombre llamado Simón, hermanos, y cuando llega Felipe a esta área de Samaria, ¿verdad? Aquel hombre era muy popular, pero cuando llega Felipe
y disminuye su popularidad ahí en ese lugar de Simón. Felipe, hermanos, predicó a las multitudes también y llevó a muchos al conocimiento de Cristo. ¿Por qué? Porque él predicaba ¿a quién? A Cristo, ¿verdad? Entonces la historia de Felipe, algunos vamos a recordar la historia de Felipe y el eunuco, que también es significante aquí. Cuando va este hombre, va leyendo, parece, si mal no recuerdo, Isaías 53, le pregunta que si entendía lo que leía. Este hombre le dice, bueno, pues, ¿sabes qué? Explícamelo. Y luego este hombre se convierte, hermanos. Note aquí cómo es que vamos viendo ya, no solamente el evangelio salir de Jerusalén, sino también llevar a cabo un evangelismo personal. Sabe que a veces necesitamos, cuando venimos a los pies del Señor, de hecho necesitamos, hermanos, alguien que nos explique la Biblia, alguien que nos saque de dudas cuando recién venimos al evangelio, ¿verdad? Por eso era importante, recuerdan que era importante para los apóstoles estar en oración. ¿Y qué más era importante para ellos? Estar escudriñando, estar estudiando la palabra de Dios para poder instruir a los discípulos, para que esa palabra que era instruida en los discípulos, hermanos, cuando ellos fuesen a los diferentes lugares, predicaran la palabra de Dios, predicasen el evangelio de Jesús, el evangelio de Cristo. Ahora, nada se nos dice en cuanto a los antecedentes familiares de este hombre, hermanos, pero sin embargo hay una cita bíblica que menciona que tenía 4 hijas. Amén. De hecho, a Felipe se le recuerda principalmente como un predicador y también evangelista. Vaya conmigo a Hechos 21, Hechos capítulo 21, versículo 8 en adelante. Dice aquí, al día siguiente partimos y llegamos a Cesarea, y entrando en la casa de ¿quién? De Felipe, el evangelista, que era uno de los 7. Aquí Lucas nos aclara quién era este hombre, ¿verdad? Que este hombre era uno de aquellos 7 que fueron escogidos. Dice, y nos quedamos con él. Hablando de Felipe, tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y aquí no está hablando, hermanos, aquí más bien está hablando del don de profecía, del don de la predicación, de la enseñanza. Amén. Entonces, dice aquí, ya vimos a Felipe, dice, entonces Felipe, versículo 5, dice, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, y les predicaba ¿a quién? A Cristo. Pero vamos a ver un poquito, hermanos, acerca de Samaria, ¿verdad? Para poder entender, ¿verdad?, el contexto de cómo es que, o de esta ciudad más bien. En la Biblia, hermanos, Samaria se refiere tanto a una ciudad como a una región geográfica, en la zona montañosa, ¿verdad? Vimos la semana pasada una foto, hermanos, un mapa de lo que era Samaria. Sin embargo, dice aquí que se refiere a una ciudad. Por ejemplo, vemos, por ejemplo, en Guatemala, ¿verdad? Está el país de Guatemala. ¿Cuál es la ciudad, la capital de Guatemala, hermanos? Ayúdenme. Guatemala, ¿verdad? A ver, la ciudad de Durango. ¿Cuál es la capital de Durango, hermanos? Durango. Aquí es de Chihuahua. ¿Cuál es la capital de Chihuahua? Bueno, Samaria, hermanos. Samaria era un lugar montañoso, ¿verdad? Y lo va a ver aquí. Amén. Porque dice la Biblia que, pero estaba al norte de Judea, al norte de Jerusalén. Pero dice aquí que desciende a la ciudad de Samaria. Entonces ya vemos que Samaria era una región, ¿verdad? Como un condado, pero había una ciudad ahí dentro de ese condado que se llamaba Samaria. Dice Felipe desciende a esta ciudad, hermanos, y aquí la palabra descender viene de la palabra griega kateromai, y quiere decir venir, arribar o descender. Ahora, descender en la relación a Samaria, note que estaba al norte de Jerusalén. Descender en relación a Samaria, a pesar de que Samaria estaba al norte de Jerusalén, hermanos, en la Biblia se usa este término
de ascender solo en relación a Jerusalén, ¿verdad? El pensamiento judío, perdón, en la mente de los judíos, uno siempre subía a Jerusalén y descendía a cualquier otro lugar. Ese era su pensamiento, esa era la mente de ellos. Jerusalén se consideraba un lugar de mayor categoría espiritual que cualquier otro lugar. Por eso en la mente de los judíos decía, bueno, y lo vamos a ver, hermanos, en los evangelios, dice, va a decir, y descendió a Galilea. Sin embargo, Galilea estaba al norte también. Y descendió a Jericó, ¿verdad? Entonces, ese era el pensamiento. Cuando dice aquí es que desciende esto, es por ese pensamiento judío, hermanos, ¿verdad? Es como si dijese a alguien, bueno, a veces escuchamos a alguien que dice arriba Durango, pero sabemos que Durango está al sur de ¿dónde? De Chihuahua, ¿verdad? En este caso está invertida la cosa, pero era un tipo o un pensamiento judío de aquel tiempo. Entonces, la historia de Samaria, hermanos, se desarrolla dentro de 3 periodos también. Periodo número 1, el periodo israelita, los periodos de Asiria y griega, y también el periodo romano. Este periodo israelita, hermano, comenzó cuando hombre que era rey de Israel compra Samaria para establecer la ciudad como su capital. Amén. Vaya conmigo a 1 Reyes 16:24. Vamos a estar viendo algunas citas bíblicas aquí, hermano, para poder entrar o para poder agarrar ese contexto de Samaria. Dice, y compró a Semer el monte Samaria por 2 talentos de plata, edificó sobre el monte y la ciudad que edificó puso su nombre Samaria, del nombre de Semer, dueño del monte. Entonces tenía ese periodo israelita, ese periodo de Israel. Después viene el periodo de los asirios y los griegos. Se dice que alrededor del 722 antes de Cristo, hermano, el ejército asirio va y se establece en Samaria y finalmente destruye esta ciudad y desplaza toda la población ahí. Vaya conmigo también en 2 de Reyes 17 del 5 en adelante. Dice, entonces el rey de Asiria invadió todo el país y subió a Samaria y le puso sitio por 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y se llevó ¿a quién? A Israel al desierto de Asiria y lo puso en Alá, en Abor, río de Josán y en las ciudades de los medos. Entonces los asirios, hermanos, conquistaron esta área del norte de Israel y se lo llevan a todos los judíos ricos, a todos los judíos de clase media, se los llevan con ellos, amén. Y después ellos mismos traen a gente, hermanos, de aquella región. Dice el versículo 24 del 2 de Reyes, capítulo 17. Y el rey de Asiria trajo hombres de Babilonia, amén, de Cutá, dice, de Abá, de Amad, de Sefarvim, y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel, y tomaron posesión ¿de dónde? De Samaria, y habitaron en sus ciudades. Sabe que es interesante cómo es que aquí y vamos a ver un poquito esto, hermanos, porque es interesante notar aquí que cuando los de Asiria traen a estas personas a Samaria, se empiezan a mezclar, hay una mezcla entre los judíos que se quedaron ahí y los asirios, y de ahí es que vienen, hermanos, los samaritanos, amén. Entonces, básicamente esto que está acá, ¿verdad? Aquí está Samaria, hermanos. Viene todo este lugar, este que está acá es Asiria. Entonces llegan y toman esta ciudad de Samaria, ¿verdad? Pero no solamente eso, sino que se llevan, hermanos, a varios judíos, a los judíos más ricos de la clase media, y traen gente de ellos a Samaria. Y de ahí, de esa mezcla de paganismo y del judaísmo, hermanos, salen los samaritanos. Por eso es que Jerusalén, o los judíos de aquel tiempo, y lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Los judíos de aquel tiempo
no se llevaban bien, hermanos, con los samaritanos. Trataban de evitarlos, ¿verdad? Entonces, estos paganos, hermanos, se casaron con la clase baja que quedaron ahí en Samaria, y de ahí llegan, se vienen los samaritanos, ¿verdad? Después llega el periodo romano, donde Pompeyo toma el control de Siria y Palestina, hermanos. Para Roma, a mediados del siglo I, más o menos, y de nuevo ahí Samaria vuelve a caer, ¿verdad? Y dicen que alrededor del año 550 la región de Samaria sufrió un fuerte terremoto, el cual devastó la ciudad, hermanos, y nunca se reconstruyó como la gran ciudad que era antes. Entonces, después de que estos líderes judíos, hermanos, habían rechazado el evangelio, vemos al Señor expandiendo el evangelio del Señor a otras personas, a los samaritanos. Amén. Entonces, hablando en general también, los judíos de aquel tiempo no se llevaban mucho con los samaritanos, hermano. Rodeaban esa ciudad. Cuando estaba pequeño me decían, ¿sabes qué? No vayas a ese pueblito, a ese ranchito, porque ahí te tiran piedras. Y yo crecí así, hermano, cuando decía, ¿sabes qué? Vamos a ir a ese rancho. No, yo no quiero ir porque ahí tiran piedras. Y una vez nos tocó ir a jugar fútbol ahí, hermano, y créanme lo que nos tiraron piedras. Y lo más curioso es que después, hermano, pasó el tiempo, bastante tiempo, y me doy cuenta, hermanos, que aquellos mismos niños que nos tiraban, bueno, yo también uno le tiraba piedra, pero aquellos niños que nos tiraban los piedras eran familiares míos por parte de mi papá, pero yo no sabía. Yo nomás quería jugar fútbol y de repente ya, bueno, otra historia, pero con eso crecí, que es ahí en el rancho. No vayas a ese lugar porque te van a tirar piedras. Y llegaba ahí uno trataba uno de evitarlo, ¿verdad? En vez de ir a ese lugar, rodeaba uno por el monte para ir para allá, para otro lado. Pero aquí, hermano, en este caso, los judíos consideraban infieles mestizos a estas personas, a los samaritanos, y no los querían, porque ellos pensaban que estaban corrompiendo la adoración del Dios verdadero. Entre ellos, hermano, hubo apóstoles que de plano, hermano, vaya conmigo, hermano, Lucas 9:51. Entre ellos Jacobo, Santiago y Juan, Jacobo, Santiago y Juan. Dice, y aconteció, versículo 51 del capítulo 9 de Lucas, dice, y aconteció que, como se cumplió el tiempo en que había de ser recibido arriba, él afirmó su rostro para ir ¿a dónde? A Jerusalén, y envió mensajeros delante de sí, los cuales fueron y entraron en la ciudad de los samaritanos para prevenirle. Mas que no lo recibieron. Dice por el versículo 53, porque era su traza de ir a Jerusalén. Y viendo esto, sus discípulos, ¿quiénes eran? Jacobo y Juan. Note lo que dijeron, hermano, estos hombres. Dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda, dice, fuego del cielo y los consuma como hizo Elías? Hermanos, usted piensa que Pedro era tremendo. Yo me quedé, wow, Juan, tremendo esto, ¿verdad? Pero lo más tremendo, hermanos, es que uno de esos apóstoles que están ahí, más adelante en Hechos, es el que va junto con otro apóstol a verificar que todo estaba bien. Tremendo esto. Dice, entonces volviéndose él, le respondió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. El Señor lo reprendió, hermanos, por esto. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino ¿para qué? Para salvarlas. Amén. Y se fueron a otra aldea. Note aquí, hermanos, cómo es que Felipe va a este lugar, va a Samaria a llevar a cabo o hacer lo que el Señor les había dicho, a llevar el mensaje del evangelio para que estas mismas personas, aquellos que no les gustaban los judíos, aquellos que les daban la vuelta, iban y o Felipe va y les predica en ese lugar. Qué tremendo, sí. Qué tremendo este hombre. Un hombre de buena reputación, un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre que es así, hermano, no le importa a quién va a predicar.
Pudiera ser alguien que tal vez no le guste, pero a esa persona hay que hablarles de Jesús. Porque ¿sabe qué? Jesús no rechaza a nadie. Dice la Biblia, me enseña la palabra de Dios, que Él dio su vida por todo ser humano y aquel que le recibe tiene vida eterna. No hace excepción de personas, hermanos. Si usted viene a Jesús, Él le va a recibir. Aún así, dice aquí, Felipe les predicaba a Cristo porque Jesús había trabajado en Felipe, hermanos. El Señor había hecho grandes cosas en este hombre. Y este hombre entendió que no había prejuicio, que no había tradición, hermanos, que estorbara para poder llevar a cabo el Evangelio de Jesús. Dice aquí, Él simplemente les predicaba a Cristo. Sabe que los mismos samaritanos, ellos mismos esperaban al Mesías. ¿Y cómo sabemos esto? Bueno, buena pregunta, hermano. Vaya conmigo a Juan capítulo 4, versículo 19. Dice, la mujer le dijo, hablando cuando está el Señor con la mujer samaritana, dice, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres, ¿sí? O sea, los samaritanos, adoraron en este monte. Había un monte ahí, hermanos, llamado Gerizim, donde ellos, los samaritanos, hicieron un monte ahí, ¿verdad? A eso se refiere aquí. De hecho, hay algunas ruinas todavía en ese monte de Gerizim. Dice, nuestros padres adoraron en este monte, o sea, el monte ese Gerizim, que está allá para el lado de Samaria. Dice, y vosotros, o sea, los judíos, decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Cuántos adoran a Jesús aquí en Phoenix en esta noche? Amén. Dice, vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos. Dios es espíritu, dice el versículo 24. Y los que adoran deben adorarle ¿en qué? En espíritu y en verdad. Tremendo, hermanos. Jesús le dijo, dice el versículo 25, la mujer le dijo, sé que el Mesías viene, ¿verdad? ¿Cómo se da cuenta ella que el Mesías iba a venir? ¿O cómo se da cuenta? Porque ellos esperaban y esperan, hermano, al Mesías. El que es, dice aquí, llamado Cristo. Cuando Él venga nos declarará, ¿qué? Todo. Jesús le dijo, ¿qué le dijo Jesús? Yo soy el que habla contigo. Lo que Felipe va predicando, hermanos, es ¿a quién? A Cristo, al Mesías que ellos estaban esperando. Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres, y ya siga ahí en adelante, ¿verdad? Alguien dice que es muy probable que había personas ahí, hermanos, que habían escuchado tal vez acerca de esta conversación, ¿verdad? Entonces cuando va Felipe a ese lugar, hermanos, él les está hablando, los está evangelizando, les está diciendo, les está hablando acerca del Mesías. Hey, el Mesías ya llegó, el Mesías está aquí y te lo vengo a presentar. Porque él predicaba a Cristo. Cristo es el Mesías. Eso era lo que predicaban, hermanos, en ese lugar. Cuando la persecución expulsó a los cristianos ahí en Jerusalén, ellos fueron por estas comunidades de Samaria, hermanos, todo lo que era Judea y Samaria, testificando de lo que Cristo había hecho. Tremendo. Hoy en nuestros tiempos, ¿cuántos realmente testificamos lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas? Algunos tal vez se nos ha olvidado, hermanos, lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Hay personas que van o el Señor los sana, ¿verdad? Pero nomás se sienten bien y ya no quieren saber del Señor. Tremendo. ¿Será que necesitan una persecución como estos hermanos?
Felipe testificaba de Jesús y da a conocer el evangelio de Jesús, el evangelio del Mesías. Felipe estaba siendo usado por Dios, hermano, de una manera tremenda. Por eso la gente lo escuchaba. Vaya conmigo al versículo 6. Dice, y la gente, versículo 6, unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que él hacía. Tremendo. Va y les predica a Cristo. La gente lo escucha atentamente y responde a lo que Felipe les está diciendo. ¿Qué contradicción o qué cosa, cómo es que responde, hermanos, los líderes judíos al discurso o la respuesta de Esteban? ¿Cómo respondieron ellos? Lo estaban escuchando atentamente, ¿verdad? Para ver qué decía Esteban. Pero cuando les pegó donde más le dolía, hermanos, se enfurecieron y lo mataron. Pero note que dice, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. ¿Qué decía Felipe? ¿Qué les predicaba? A Cristo. Oyendo y viendo las señales que hacía. Los oyentes de Felipe, hermano, escuchaban atentamente su predicación, oyendo las palabras que él traía y viendo las señales también que se hacían por medio de él, ¿verdad? Los milagros jugaron un papel importante, hermanos, en el ministerio de Jesús, también en el ministerio de los apóstoles, ¿verdad? También habla de Esteban, que hizo grandes prodigios y milagros. Y ahora Felipe también es usado en esta área, hermanos. Veamos lo que dijo Pablo, declaró Pablo en 1 Corintios 1:22. Dice, porque en verdad los judíos pedían ¿qué? Señales, y los griegos buscan sabiduría. Sin embargo, lo que ellos necesitaban, hermanos, Felipe viene y se los trae y les predica al Señor Jesucristo. Aquí vemos dos paralelos en esto, hermano. Uno de ellos es la predicación de los apóstoles en Jerusalén y la de Felipe en Samaria. El día de Pentecostés y en ocasiones posteriores, miles de personas acudieron a escuchar, a oír a los apóstoles predicar ¿qué? El evangelio de Jesús. Este paralelo, Felipe viene a Samaria a predicar el evangelio de Jesús y multitudes lo escuchan, multitudes lo oyen, hermanos, predicar. Otro paralelo es que entre los milagros realizados por los apóstoles y Esteban y los que son realizados aquí, o como son, que Dios usa a Felipe, ¿verdad? Primero Pedro, ¿verdad? Luego los apóstoles y más tarde Esteban, hermanos, fueron usados en estos milagros y prodigios. Pero esto pasó ¿dónde? En Jerusalén. Lo que está pasando con Felipe, ¿dónde es? En Samaria. ¿Dónde les dijo Jesucristo que fuesen? Jerusalén. Y después Samaria. Se están llevando a cabo básicamente lo mismo aquí. Y más adelante vamos a ver por qué el Señor les dijo que fuesen a Samaria. Tremendo esto, hermano. Esteban y Felipe, dos hombres comisionados para dar una asistencia a las viudas, también tenían estos dones, hermanos. El don especial de predicar y realizar milagros, por lo tanto, no está limitado solamente a los apóstoles. Voy a hacer una pregunta: ¿qué don tiene usted, hermano? ¿Sabe qué? Lo invito a que venga los miércoles. ¿Verdad? El griego aquí, hermanos, cuando ellos están escuchando, sugiere que ellos escuchaban a la predicación de Jesús y al mismo tiempo eran sanados. Qué tremendo. Mientras Felipe está hablando, los paralíticos se empiezan a sanar. Ahorita vamos a ver un poquito. ¿Por qué? Porque era el mismo Espíritu de Dios obrando en ellos, hermanos. ¿Verdad? No era que es que Felipe era un gran super creyente, sino era que era el poder del Señor obrando por medio de él. El interés de estas multitudes fue sin interrupción. Muchos vinieron a Cristo por medio de la predicación y la evidencia también, hermanos, de estas señales y de estos prodigios, de los milagros que se hicieron ahí. Vaya conmigo al versículo 7. Dice, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces
y muchos que paralíticos y cojos eran sanados. Esta es la misma manifestación del Espíritu que acompañaba a Jesús, la misma que acompañaba a los apóstoles, la misma que acompañaba a Pedro, a Juan, Esteban, ¿verdad? Ahora Dios está usando a Felipe para expulsar, hermanos, espíritus inmundos, demonios. Por eso le digo que Dios es más grande. A veces decimos que tenemos un gran problema y se nos olvida que tenemos un gran Dios. Dios es más grande que el problema, hermanos. El mismo Jesús les había dicho que en su nombre ¿qué? Echarían fuera ¿qué? Demonios, ¿verdad? Marcos 16, 17, 18, parafaseándolo, dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Dice, en mi nombre. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jesús. Más adelante dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y ¿qué? Sanarán. En los tiempos apostólicos, hermanos, había gran posesión demoníaca en ese lugar. Y lo vamos a ver más adelante cuando veamos este hombre, Simón el mago y todo esto. Pedro echó fuera demonios de las personas que venían a él desde pueblos cercanos, hermanos, a Jerusalén. Pablo, el mismo Pablo, echó fuera demonios mientras enseñaba y predicaba en Éfeso el Evangelio del Señor. Va conmigo a Hechos 19:11. Hechos 19:11. Dice, ¿y quién? A ver, bueno, léalo conmigo, hermanos. Y Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. ¿Quién era el que hacía los milagros? Dios, ¿verdad? Dice, de tal manera que incluso llevaban pañuelos a los delantales de su cuerpo a los enfermos, y las enfermedades los dejaban y los malos espíritus se iban de ellos. Entonces, esto nos enseña que no solamente en Esteban, no solamente en Felipe, sino también en Pablo más adelante. Pero ¿sabe por qué pasaba esto, hermanos? Porque Felipe les hablaba en el nombre, él predicaba el nombre de Jesús. Por eso pasaba todo esto. Y Lucas dice que en el versículo 8, así que había gran gozo en aquella ciudad. Pues como no, hermano, pues estaban siendo liberados estas personas. Había gran gozo, estaban atormentados con todos estos espíritus y todo este asunto, hermano. Sabe que muchos de nosotros, si no es que todos los que estamos aquí, que hemos aceptado al Señor, hemos tenido ese gozo, hermanos. La pregunta es en algunos, ¿dónde está ese gozo? Porque, bueno, no estamos ahí, hermano. Entonces, dice aquí que había gran gozo en aquella ciudad. ¿En cuál ciudad? Ya no estamos en Jerusalén. ¿Dónde estamos? Samaria. Ok. Entonces Felipe también, hermanos, hubo estas sanidades de cojos y paralíticos, se levantaban y todo esto, ¿verdad? Por su ministerio la gente recibió esta sanidad, tanto espiritual como física. ¿Por qué? Porque el Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Aún en nuestros tiempos, hermanos, el Señor sigue sanando. Aún en nuestros tiempos el Señor sigue levantando, hermanos, paralíticos. Aún en nuestros tiempos existe el don de sanidad. Tremendo lo que está pasando aquí con este hombre Felipe. Por eso Lucas dice, hermanos, que había gran gozo en aquella ciudad, ¿verdad? Había ese gran gozo, hermanos, del cual habla Gálatas 5:22, que dice, más el fruto del Espíritu es amor. ¿Cuál es el segundo? Gozo, paz, benignidad, bondad, fe y todos los demás que siguen ahí. Pero el primero, ¿cuál es, hermanos? Amor. ¿Y de dónde agarramos el amor? El Señor, porque Él es la fuente de todo amor, hermanos. Él viene ese amor hacia nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros podamos perdonar, para que nosotros podamos venir y pedir perdón si hemos fallado.
Mas el fruto del Espíritu es amor. Pero el siguiente dice que es gozo. ¿Sabe que es una bendición, hermanos, estar en el Señor? Hay ese gozo de parte de Dios. Yo antes cuando tocaba en el mundo no sentía, hermano, ese gozo que siento cuando alabo al Señor. Eso es temporal, pero el gozo del Señor es eterno, porque dice la Biblia que si hemos aceptado a Cristo estaremos con Él por una eternidad y ese gozo va a seguir. Pero algunos están batallando con ese gozo todavía. O tal vez han batallado con ese gozo. Déjeme leer una cosa. Cuando pase por algo, vaya al Jesús y Él va a traer ese gozo de nuevo. Las dificultades parecen grandes, hermano, y nos quitan el gozo. Pero cuando venimos al Señor, el Señor nos fortalece y nos da fuerza y nos levantamos para seguir adelante. Tremendo lo que estaba pasando en esta ciudad. Una ciudad que los judíos dicen, ¿sabes qué? No, espérate. Con ellos, ¿verdad? Para nada. Este gozo que los cristianos demuestran, especialmente cuando recién reciben a Jesús, hermanos. El evangelio había pasado por todo el territorio de Judea. Llega al territorio de Samaria, en donde la gente era parte judía y parte gentil, ¿verdad? Pero estas personas, hermanos, reciben el evangelio de Jesús, reciben la palabra de Dios. Dios en su gracia había construido un puente entre dos pueblos, ¿verdad? E hizo a los creyentes en uno. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesús. Estos habían construido su templo acá y estos acá, ¿verdad? Y resulta que Felipe está en Samaria predicándoles a Cristo. Porque por medio de Jesús es que estos dos pueblos van a ser uno. Y más adelante está tremendo esto, porque no solamente no les dice, o les dice más bien, vayan a Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tremendo cuando lleguemos a Pablo, hermanos. Ya para concluir con esto, el gran gozo de aquella ciudad vino de la gran tristeza. ¿Sabe cuál era? La gran persecución que hubo en ese lugar. Ese gran dolor que hubo, hermanos, para la iglesia en Jerusalén. Pero vino especialmente mientras Felipe les predicaba a Cristo. Para concluir con esto, hermanos, después que se inicia esta gran persecución en Jerusalén, los creyentes son esparcidos por toda Judea, después van a Samaria y finalmente están haciendo, hermanos, lo que el Señor les había mandado hacer. La pregunta es, para nosotros, ¿estamos haciendo lo que el Señor nos ha mandado hacer? ¿Verdad? Es una pregunta que la dejo ahí, hermano. Finalmente están haciendo lo que el Señor les había dicho. La persecución de la iglesia, hermanos, produjo la dispersión y la proclamación del evangelio. Los hermanos no salieron porque tenían miedo de morir. Ellos salieron porque querían predicar a Jesús. Como ya hemos mencionado, hermano, después de la muerte de Esteban, los creyentes de Jesús comenzaron a ser fuertemente perseguidos. Aunque esto suena un poquito negativo, ¿verdad? Pero el resultado, o al final resultó ser algo positivo, hermanos. Y algo de bendición, no solamente para los samaritanos, sino también para nosotros. Hay un refrán que dicen allá afuera que dice que no hay mal que por bien no venga. El mal de la persecución trajo el bien de la expansión del evangelio, hermanos. Más personas vinieron a los pies de Jesús por medio de esta persecución. Cualquier situación, aunque parezca negativa, al final sirve de bien para los que aman a Dios y se someten al propósito divino. Para concluir, dice Romanos 8:28, y sabemos que todas las cosas ayudan a bien. Si está pasando por un problema, hermanos, si está pasando por dificultades, vaya a Jesús.
Y sabemos que todas las cosas ayudan a bien, a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Póngase de pie en esta noche, hermano. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias una vez más por esta palabra, Señor. Gracias, Padre, porque podemos, Señor, estar aquí, Señor, escuchando tu palabra, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú eres grande y maravilloso, Señor. Y te pedimos en esta noche, Padre, que tú seas obrando, Señor, en nuestros corazones, Padre. Que tú seas, Señor, trayendo bendición, Padre, a aquellas personas, Señor, que necesitan, Padre. Padre, te damos toda la gloria y toda la honra, Padre, en esta noche, Señor. Padre, si venimos cansados, danos fuerzas, Padre. Si venimos preocupados, Señor, sabemos que tú, Señor, nos quitas, Señor, esa preocupación. Porque dice tu palabra, Padre, que vengamos a ti todos los que estemos cargados y trabajados. Que tú nos haces, Padre, descansar. Oh, Señor, te damos toda la gloria. Padre, permítenos, Señor, cada día, Señor, que prediquemos tu palabra, Señor. Que prediquemos a Cristo Jesús, Señor. Lo que Él hizo, Señor, por cada uno de nosotros. Te damos gloria en esta noche, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre, Señor. Aleluya. En el nombre de Jesús.